Ya lo tenemos en la línea, Saúl López Noriega, el doctor López Noriega, para ser más políticamente correcto, quien escribe este libro que se llama El futuro de la libertad de expresión, Internet, plataformas, algoritmos. Doctor, doctor López Noriega, gracias por este enlace. No, al contrario, Cuauhtémoc, muchas gracias por invitarme y conectarme con tu audiencia. Muchísimo gusto. Además, hay que decir que el doctor es colega, ya ahorita le diremos por qué. Doctor, el futuro de la libertad de expresión. La primera pregunta es que para iniciar esta charla, ¿qué es la libertad de expresión, doctor? Explícanos. Bueno, la libertad de expresión es justo es un derecho que protege, digamos, básicamente la posibilidad de decirle al poderoso lo que no quiere escuchar, la posibilidad de expresar heterodoxias, la posibilidad de disentir en una sociedad, ¿no? La democracia está anclada, entre muchos otros derechos, en la libertad de expresión, y es justo eso, la posibilidad de separarse de las mayorías, de separarse los grupos homogéneos y disentir de la homogeneidad, de las opiniones monolíticas y de las opiniones que vienen o de las posturas que vienen, que emanan del poder. Eso es lo que protege la libertad de expresión. La libertad de expresión al final es una institución, ¿ok? Pero lo que protege es justamente eso, la posibilidad de disentir, insisto, frente a las mayorías o frente al poder, sea privado o sea público. De repente escuchamos, doctor, libertad de expresión. La libertad de expresión, estamos hablando con el doctor López Noriega, Saúl López Noriega. Doctor, ¿esta libertad de expresión tiene un límite o no lo tiene? Esta es una de las grandes discusiones que nunca acaba y que por lo mismo es una de las, digamos, en el aula, en la vida misma, en los medios de comunicación donde se vuelve muy relevante. Por supuesto que tiene un límite, los derechos tienen límites en general. Uno de los grandes límites, y que esto pasa desde las aulas de derecho, pero también que uno lo puede ver en el día a día, tiene que ver con la privacidad. Yo tengo libertad de expresión, pero uno de los grandes límites claramente es la privacidad de Cuauhtémoc. Entonces yo puedo expresarme hasta en que encuentro un tema que es la privacidad. Cambia esto, por ejemplo, cuando estamos frente a un funcionario, los funcionarios públicos, los gobernantes, por el hecho de ejercer poder público, no es que pierdan enteramente su privacidad, pero sí se reduce su privacidad. ¿Por qué? Porque al ejercer poder público, nosotros tenemos como ciudadanos un poder de crítica frente a ellos, y en ese sentido se reduce, no del todo, pero se reduce un tanto más su privacidad para poder ejercer la crítica pública y el escrutinio democrático frente a ellos. Ahora vamos ya a... Diga algo de lo que acabas de explicar, está en tu libro, pero hablas aquí de Internet, plataformas y algoritmos. ¿Qué vino a hacer estos medios o qué le abonó, qué le quitó o en qué ayudó a la libertad de expresión, doctor Noriega? Una cosa que vale apuntar es que, digamos, toda esta construcción de la institución libertad de expresión, que surge junto con la idea de democracia moderna, se construye a partir de un contexto tecnológico muy particular. Surge cuando, insisto, la libertad de expresión está anclada a partir de la imprenta, a partir de los libros, las revistas, y luego se agrega un elemento tecnológico que es la radio y la televisión. Y esto es relevante porque, digamos, más allá de los elementos institucionales, de los elementos jurídicos que van amalgamando esta idea de la institución llamada libertad de expresión, también la materialidad tecnológica es muy relevante para ir entendiendo la operación de esta institución en la práctica. Lo que sucede o lo que ha sucedido en los últimos 5, 10, 15 años es que ha habido una revolución tecnológica, digamos, sé que el tiempo es limitado siempre en medios de comunicación, que básicamente parte de una digitalización y de una automatización. Digitalización a partir de la revolución de Internet, ¿ok? Y automatización a partir de la inteligencia artificial. Estos dos elementos están en las plataformas de Internet o en las llamadas redes sociales. Hay una digitalización de prácticamente toda nuestra experiencia, nuestra vida en las redes sociales, y al interior de las redes sociales se opera, varios elementos de las mismas operan a través de inteligencia artificial. Y este elemento técnico
digamos que dinamita o hace una implosión de la institución misma de la libertad de expresión. Digamos, el libro no dice que debemos de abdicar de la libertad de expresión, por supuesto que no, pero lo que sí dice es que la idea de la libertad de expresión como institución no está funcionando frente a esta revolución tecnológica. Debemos de repensar la idea de libertad de expresión como idea misma, como institución misma, como la manera de hacerla operable frente a esta revolución tecnológica para justamente seguir gozando de la libertad hacer, seguir utilizando como un eje, como una columna vertebral del régimen democrático. Digamos, la democracia moderna no se puede pensar sin libertad de expresión. La gran pregunta es si la idea de institución del siglo XIX, del siglo XVIII, de libertad de expresión, es realmente funcional frente a plataformas que usan inteligencia artificial, frente a plataformas que distribuyen texto, imágenes y audio como TikTok y así sucesivamente. Esa es la, digamos, la gran pregunta que se plantea en el libro y la respuesta, digamos, es que no es funcional esa idea de institución y de idea y a institución de libertad de expresión. Muy interesante todo ese contexto del que nos hablas, doctor Saúl López Noriega, escritor de este libro que se llama El futuro de la libertad de expresión. Ahora, esta libertad de expresión, doctor, me queda claro que está en un marco legal. En México, ¿cómo está ese marco legal? De alguna forma lo platicas en el libro, pero compártelo a la gente que hace favor de escucharnos. ¿Cómo estamos en ese marco legal en materia de libertad de expresión? Pero ojo, en el ámbito de Internet, plataformas y algoritmos, doctor. Digamos, para dar un poco de contexto a la respuesta, el libro se divide en dos grandes partes. La primera parte se llama El Ocaso, que lo que en 6 capítulos esbozo como un recorrido a cómo esta tecnología, insisto, estos dos grandes procesos de digitalización y automatización son procesos tecnológicos que hacen muy difícil todavía sostener la viabilidad de la idea e institución de libertad de expresión. Eso está sucediendo prácticamente en todo el planeta, occidente y no occidente, ¿ok? Y la segunda parte, trato de describir los debates, no necesariamente que van a ser exitosos, pero dónde está la discusión del rumbo para reconstruir la idea e institución de libertad de expresión. Lo interesante, Cuauhtémoc, es que sí hay otras partes del mundo que están tratando de ver cómo, no solo en términos de libertad de expresión, esto es como una cruzada para repensar el mundo en términos de inteligencia artificial, en términos de plataformas, en términos de políticas públicas, etcétera, etcétera. Y para regresar y contestar puntualmente tu pregunta, México, digamos, es parte del planeta en el sentido de que está viviendo el ocaso de muchas instituciones por esta revolución tecnológica de libertad de expresión y de otros temas, pero no está siendo parte de la discusión para cómo reinventar instituciones frente a esto. Digamos que estamos entrando a este mundo, este nuevo mundo de las expresiones con instituciones de antaño. Y uno podría decir, bueno, pero tenemos TikTok, usamos Instagram, pero en realidad no tenemos muchos problemas al respecto. Sí empiezan a llegar problemas, digamos, nuestra Suprema Corte está empezando a resolver casos, actualmente tiene un caso respecto a Google, que tal cual es un tema de libertad de expresión en este nuevo mundo. Nuestro tribunal electoral en este proceso de campañas electorales ha empezado a tener que resolver Sí, casos relacionados con redes sociales y sí, sí. libertad de expresión política. Entonces, no es una ociosidad académica que dice, bueno, pues Saúl tuvo demasiado tiempo libre y escribió este libro, es algo que se está empezando a presentar en la conflictividad social, en la conflictividad política, en la conflictividad propia de lo como opera la libertad de expresión justamente. Sin Ah, embargo, nuestras instituciones no siguen siendo las clásicas para resolver problemas de libertad de expresión, pero de antaño, justamente. ahora, en este también marco que nos estás haciendo, no se queda corto México en cuanto a elaborar o crear leyes en torno a esto, o le pasa a todos los países, porque de plano les gana la tecnología.
Nos ha ganado, esa pregunta es muy pertinente, está ganando la tecnología, digamos, hay muchas discusiones o hay una discusión muy interesante respecto a la diferencia entre esta revolución tecnológica y la revolución industrial, digamos, que puede ser como el hito análogo comparable. Y hay una genuina comparación, si bien el derecho siempre va atrás de los cambios tecnológicos, hay una genuina preocupación respecto si esta, la revolución de la inteligencia artificial y de la digitalización, es tan rápida y tan profunda de si el derecho será capaz de lograr realmente asir técnicamente y a la velocidad con la que avanza estos cambios. Es cierto, hay varios países que están atrasados. Sin embargo, ¿sabes qué es lo preocupante con el tema? Es que no hay Sí. una discusión en el país. Hay algunos nichos, por supuesto, hay algunas universidades, por supuesto, hay expertos, hay científicos de datos, hay algunos abogados que están metidos y demás, pero esto es tan relevante que debe ser una discusión de política de Estado, me parece. Porque mi libro, digamos, se enfoca en la libertad de expresión por mis intereses académicos y demás, etcétera. Pero esta revolución práctica, no hay esfera social que no sea en menor o mayor medida impactada por esta revolución tecnológica. Y de ahí que, así como la Unión Europea, sí, desde el 2018 que salió la Ley General de Datos Personales, que fue promulgada, y hace poco, justo la semana pasada, se aprobó finalmente la Ley de Regulación de Inteligencia Artificial. En ese arco de tiempo han emitido otras leyes relacionadas con plataformas. Creo que debemos de sumarnos a esa discusión para tratar de acortar la distancia entre el avance de la tecnología y las eventuales regulaciones que se necesitan. Sí, sí, muy interesante. Y a ver, platícale un poco a la gente, lo mencionas en el libro. Mismo Internet y las mismas plataformas en esta libertad de expresión, tristemente tienen una parte muy oscura, ¿no, doctor? Esta parte medio peligrosona. Platícale a la gente de lo que hay que tener cuidado, pues, de esta parte oscura que a mí me duele mucho, pero existe y de la cual a veces luego no estamos tan ajenos, de repente nos llega. Platícanos un poco de eso. Digamos que Internet, como sabemos, es una tecnología, no es relativamente nueva. Internet se crea como en los 60, 70, y es una tecnología que lo que busca es que de una u otra manera la información llegue a partir de diferentes routers. Si un router es destruido o se lastima y demás, llegue. Internet tiene varias capas. Tiene una capa de infraestructura, tiene una capa de protocolos, y lo que conocemos realmente, con lo que interactuamos es una capa de plataformas. Y la gran pregunta en algún punto de la historia de Internet fue cómo hacer redituable esas plataformas. ¿Ok? Esto se decidió en la década de los 90, donde empezó a haber mucha inversión en las plataformas, pensemos, y eso fue un punto de inflexión que fue Google, el buscador, el motor de búsqueda Google. En este caso, digamos, los datos que se utilizaba el motor de búsqueda de Google se usaban para ir perfeccionando el motor de búsqueda. Sin embargo, no era redituable el motor de búsqueda. Entonces, el punto de inflexión que se dio ahí y es clave para la historia del Internet moderno o de la plataformización de Internet moderno fue que esos datos se utilizaron para la industria de la publicidad. Entonces, los datos se utilizan para hacer perfiles de nosotros como usuarios, de tal manera que se nos manda contenido, por ejemplo, pensemos en una plataforma como Instagram, los datos que al estar en Instagram dejamos datos, luego nos mandan de regreso contenido a partir de esos datos que se presume que nos va a gustar, de tal manera que pasamos más tiempo, tratan de atrapar nuestra atención, dejamos más datos y así sucesivamente se va haciendo un ciclo. Lo que buscan las plataformas es atrapar nuestra atención y nuestra atención más tiempo y más tiempo y más tiempo. Lo cual Claro. uno dice, ¿por qué son tan millonarios los dueños de las plataformas si son gratis? Porque esa atención con la que estamos todo el tiempo en las plataformas tiene un enorme valor para la industria de la publicidad.